Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en este camino de acercarnos a Jesús en la preparación de Adviento, toda la preparación para la venida del niño Jesús, para el nacimiento en Belén. Hoy la iglesia nos presenta al evangelista Mateo en su capítulo 8, versículos del 5 al 13. Escuchamos. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este vete, y va, a otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, te suceda como has creído, y en aquella hora quedó sano el criado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu en este día, ya en el primer lunes de la semana de Adviento. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia, luz, fuego, que nos permita adecuar en esperanza el corazón para que Jesús nazca verdaderamente en nuestra vida y permanezca para siempre. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces ustedes y yo nos vamos a Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Y vamos a ir mirando todos los detalles. ¿Dónde está Jesús en este contexto? ¿Quién se le acerca? ¿Qué le dice? Y hay una expresión que le dice. Y empieza a darle una narración, porque este es un hombre que tiene un poder. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es la reacción de Jesús? ¿Y qué le dice a los demás? Lo pone como un ejemplo. ¿De qué? Y dice algo muy interesante sobre los que vendrán. ¿Quiénes van a venir y de dónde? ¿Dónde se van a sentar? ¿Cuál es la imagen que utiliza allí Jesús? Y habla de los hijos del reino, de los que no han querido escuchar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasará con ellos? Y que le termina diciendo el centurión, y qué pasa con alguien del cual el centurión había venido a pedirle. Miremos el desarrollo. Hacemos la pausa de la primera lectura. La palabra resuena. Volvemos a hacer otra lectura. Personajes, palabras, expresiones de Jesús. Todo el Evangelio, nos ubicamos en él. La tercera lectura, síntesis, y pasamos el texto por la memoria para que lo bajemos de la mente al corazón. En este primer lunes de Adviento, la palabra de Dios hoy nos trae la riqueza que tendremos con el profeta Isaías varios días. Vendremos a escuchar a Isaías hoy. Lo hacemos también con toda una fuerza y con el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Mateo 8, del 5 al 11. Es la palabra de Dios para este día. Qué bueno que pudiéramos mirar estas expresiones. Nos dice Isaías: Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Y hoy, en una expresión que haya quedado también en el corazón, empezamos a meditar: vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán en el reino. La palabra hoy nos trae al centurión romano, que ustedes y yo lo hemos escuchado muchas veces, y que es propuesto por Jesús con una fe muy grande comparado con otros que ya habían escuchado y visto los signos de Jesús y no creían. Y este es un pagano
que le cree a Jesús, inclusive de poderle curar a distancia, porque él sabe que los hebreos no entraban en casas de romanos porque quedaban impuros. Y él creía tanto en el poder de Jesús que sabía que con solo una palabra bastaría. Él no es digno de que entre en su casa, lo repetimos en la Eucaristía, pero sí creía en el poder de la palabra de Jesús, porque una sola palabra de él permitiría que quedara sano su criado. Entonces hoy la alegría del Adviento nos presenta a un ejemplo de un hombre que supo esperar en Jesús sin ser judío, sin ser hebreo, sin esperar al Mesías como lo esperaban ellos. Aparece un hombre que aparece como, perdón la redundancia, como un modelo de fe. Y este es uno de los que viene a cumplir esas profecías ya de Isaías y que viene a mostrarnos cómo verdaderamente muchos vendrán de occidente y de oriente y se sentarán en la mesa del reino. Se sentarán en el reino. Y entonces es uno de los que, sin ser hebreo, cumple la profecía de Isaías al decir: nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque ha creído en la senda de Jesús. Y él, con todo su romano, su poder, el centurión, tenía el poder sobre 100 soldados, y decía esto y si así, y si dice no, no se hace, y se dice sí, sí se hace. Pues sabe que el poder de Jesús, con una palabra sí de Jesús, es una capacidad no solo de curar el cuerpo, sino de curar el alma. Y la otra curación del corazón es que este romano, después de esto, ha venido a creer. Era un romano que, como se dice en otra parte también del Evangelio, le hacía el bien a los conciudadanos. En otra de las narraciones de los sinópticos se nos dice aquello. Y viene entonces a recibir toda esta bendición de Jesús. Entonces hoy vemos a este milagro de uno que vino de otro pueblo a cumplir aquella promesa de los que vendrían de otros pueblos. Y si ustedes y yo vemos, la Navidad estamos en muchos pueblos del norte y del sur, del occidente y del oriente, en donde está la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, todo lo que comprende de todos aquellos que celebran la Navidad, y con la preparación que hacemos con el Adviento, de preparar el nacimiento del niño Jesús en los corazones. Pero hay una constatación que a mí también me da tristeza, y es: después de que muchos han venido de oriente, de occidente y de norte y sur y han creído en Jesús, se han dejado quitar la fe por seguir doctrinas llamativas y extrañas, y ya ni siquiera tienen el pesebre, las novenas o las posadas, o como se le diga en cada uno de sus países, con el canto de los villancicos, porque nos hemos dejado quitar toda esta tradición bella de esta celebración en familia, porque las distintas divisiones del cristianismo y de estos que han montado iglesias de todo tipo y cuantía han hecho que se pierda esta fe bonita que teníamos todos desde niños cuando íbamos a rezar la novena, en las posadas, las celebraciones, la alegría del nacimiento de Jesús. Y todo el oriente, occidente, norte y sur, y la Iglesia Católica en todos los lugares unidas en este tiempo fuerte de Adviento que nos prepara la Navidad, pues la celebramos con toda la fuerza. Es tiempo de volver con fuerza a celebrar la Navidad. Es tiempo de sentarnos a la mesa y al banquete del reino. Ese es el llamado en este tiempo del Adviento, de que podamos estar sentados en el banquete de familia, porque nace el niño Jesús, porque Él viene a nacer en todos los corazones. Entonces, ubiquémonos con este ejemplo hoy de este centurión romano que ha sabido creer, que ha sabido esperar, que ha encontrado la luz, y la luz de Jesús. Uno que no tenía las Escrituras porque no era hebreo y no conocía las Sagradas Escrituras, pero vio en Jesús la luz del mundo, vio en Jesús aquel el que puede curar todos los males, vio en Jesús aquel prometido desde todos los tiempos, vio en Jesús aquel del que hablaban los profetas, y donde un niño vendrá y nacerá y será el Rey con nosotros, el Rey pacífico, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros. Este es el tiempo de ir preparando el corazón para ver que Dios ha estado con nosotros. Lo reconoció un pagano, y reconoció en él a Dios, y reconoció el poder de Dios en él, y pudo actuar Dios con él. Que hoy podamos entonces preparar el corazón en este Adviento para que Dios pueda actuar en nuestros corazones. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por tu gracia. Te pedimos que vengas a visitarnos con tu paz y nos alegremos con tu presencia y con una alegría de todo corazón. Que podamos verdaderamente verte a ti, que vienes, y
para que nos enseñes a caminar por tus sendas, para que nos podamos sentar en la mesa del reino, para que como este centurión podamos creerte a ti, Emmanuel, Dios que has venido a llamarnos de norte a sur, de oriente a occidente, de todos los pueblos, para que nos congreguemos y para que reconozcamos que tú, Dios, has querido insertarte en la historia humana para llamarnos a todos a la salvación y para llevarnos a tu reino de gracia, de luz y de esperanza. Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la acción a que lo mueve esta palabra en este lunes de la primera semana de Adviento? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Qué bueno que coloquen una expresión que quedó resonando de la palabra del día de hoy. Gracias.